Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, enhorabuena a la organización porque estáis cumpliendo la agenda, que sé lo complicado que es en estos eventos. Así que voy a tratar de ser breve también para seguir cumpliendo con la agenda. Me voy a permitir. ¿Se me sigue oyendo? Sí, ok. Pues buenas tardes, buenos días a los que estáis al otro lado del charco, a todas y a todos. Tengo muchos alumnos en Latinoamérica, así que sé esto de la duplicidad de horarios, cómo funciona. Soy Javi Cantón, soy profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR, y quisiera hablarles hoy del valor y de la importancia de la verificación de información, porque coincidiendo con el título del encuentro, creo que es una parte del periodismo que va a crecer y mucho en los próximos años. Y para explicar por qué, quisiera contarles un poco de mi historia. Permítame que le haga una confidencia, y es que aquí rodeados de periodistas de primer nivel me siento algo intruso. Lo digo porque propiamente no he sido periodista hasta hace relativamente poco. Había trabajado en gabinetes, en agencias de comunicación, medios de comunicación locales, pero nunca hasta ahora en una redacción a nivel nacional. Yo provengo de la universidad, de la docencia, de la investigación y me considero ante todo un científico social. Me licencié en Sociología, cursé máster en Problemas Sociales por la Universidad de Granada y años después, por mi interés sobre todo en la radio, me licencié también en Comunicación Audiovisual. No sé si se están viendo por ahí las transparencias, creo que no, ¿verdad? No sé si podíamos ver algo. Pues quería mostrarle algunas imágenes. ¿Es posible? Eso, por eso quería hablarles de mi vida personal. Entonces, la siguiente, por favor. Fruto de la formación híbrida de la que le hablaba, de sociología, de comunicación audiovisual, hice mi tesis sobre Instagram, una red social que hibridaba, como yo un poco, lo social con lo audiovisual. En este caso, a mí me interesaba comprender cómo la gente usaba esta aplicación tanto para socializar como para ser creativo audiovisualmente. Si hubiera ido más lejos, quizá hubiera descubierto lo dañino de su algoritmo. En cualquier caso, en esta tesis yo pude aplicar tecnologías de extracción, análisis y visualización de datos que me permitieron descubrir qué temas, qué sitios, qué comunidades estaban detrás de la información que se genera en esta red social. Y fue precisamente por este trabajo y sus derivaciones por lo que recibí una llamada a finales del año pasado de un importante medio de comunicación porque querían aplicar este tipo de técnicas de análisis a un campo emergente, el de la desinformación, lo cual dice mucho, por un lado, de la creciente importancia de la verificación de información como especialización del periodismo y, por otro, de la necesidad de incorporar no solo técnicas avanzadas de análisis de grandes cantidades de datos al periodismo, como hemos visto también con los Pandora Papers, sino también de perfiles diferentes, complementarios también al del periodista, como una forma, como digo, de lucha contra la desinformación. Es decir, actualmente hay, como nunca antes en la historia ha habido, toda una serie de herramientas tecnológicas disponibles para hacer análisis estadísticos, geográficos, de redes, semánticos, además de sus visualizaciones, que nos permitan comprender, en mi caso, el funcionamiento y el comportamiento de la desinformación. Estas herramientas nos permiten, en el mejor de los casos, si es posible, investigar rápidamente el bulo cuando surge y poder desmentirlo antes de que se viralice. Desgraciadamente, las tecnologías que nos permiten verificar y comprobar una historia son las mismas también que nos permiten crearla o difundirla. O dicho de otra forma, el negocio de la desinformación usa herramientas muy similares a las que usamos para luchar contra ella. Es como una carrera. Cuando eres capaz de detectar un bot que forma parte de ejército automatizado al servicio de campaña de desinformación, probablemente es porque ya esté obsoleto y han desarrollado otro nuevo que es más indetectable. Un ejemplo de esta carrera tecnológica son los deepfakes, los vídeos manipulados que en ocasiones resulta muy difícil distinguir de los reales. Es el futuro, desgraciadamente, de la desinformación. Nosotros mismos, a través de aplicaciones aparentemente inocuas, hemos ido entrenando poco a poco todas estas inteligencias artificiales. La inteligencia artificial y las redes neuronales que usamos para detectarlo, como digo, son las mismas que se usan para generarlo. Y por eso es importante aprender a utilizar estas herramientas. En las piezas que elaboramos cada día es casi tan importante desmontar el bulo como explicar cómo lo hemos hecho, explicar las técnicas que hemos ido utilizando para ello.
Por eso consideramos que la alfabetización mediática es algo fundamental. Nos dota pues, de esos anticuerpos culturales de los que hablaba antes Nacho Escolar. Es un deber ciudadano, creo, aprender a enfrentarnos a la información que recibimos cada día y ser críticos. Plantearnos preguntas sobre ella, las preguntas más básicas. ¿Quién me envía esto? ¿Por qué me lo envía? ¿Qué pretende con ello? ¿Cómo me hace sentir? ¿Y qué consigo reenviándola, dándole difusión? Porque esto significa también ser conscientes de nuestros propios sesgos comunicativos y de cómo procesamos la información. Antes la información era importante porque era un bien escaso. Ahora lo es porque el exceso de información, la infoxicación, hace necesario distinguir la información valiosa de la tramposa, encontrar la señal dentro del ruido. Hablar de la información, de cómo buscarla, cómo verificar su fiabilidad, considero que debe ser una habilidad transversal para los estudiantes de periodismo y comunicación y por eso lo explico así en asignaturas como técnicas de búsqueda y uso de la información o ética de la comunicación. En UNIR somos conscientes de esta necesidad de actualizar los contenidos con la misma rapidez con la que se producen los cambios en esta profesión. Y por eso en el nuevo plan de estudios del grado de comunicación incluimos este tipo de temas como los que estamos hablando hoy, desarrollados en asignaturas como verificación digital y fact-checking, que imparto y de cuyo material docente soy autor. Materias que incluyen cómo detectar, pero también cómo luchar contra la desinformación con las mismas armas y las mismas herramientas que se utilizan para propagarla. Estos meses que llevo trabajando como periodista me han servido para valorar aún más el trabajo que hacéis los periodistas. No me considero uno porque creo que aún me falta mucho. Los profesionales de la información seguís siendo uno de los pilares de la democracia como representantes de nuestro derecho a una información veraz. Decía Yuval Noah Harari que en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Y es labor del periodismo dar esa claridad en la información. Porque la desinformación precisamente se mueve en esas sombras, en esas zonas grises, en las medias verdades. Se utiliza muchas veces la verdad para contar las mentiras. Iluminar esos recodos es dar claridad a la información que recibe la opinión pública, para reconducir el relato, para desmontar esas historias que no se sostienen y favorecer eso que ya parece tan escaso, el debate, el arte de la conversación, el diálogo. Esta es, considero, una de las principales labores del periodismo actual. Gracias por su tiempo.